Lástima bandoneón, mi corazón, ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas, tenés razón. Ha dejado el pucho en el borde de la mesa. Se balancea sobre el vientre y habla, muy bajito, y se palpa con dos dedos largos, amarillos, color tabaco, a la altura del riñón. Asoma entre el tirador y los pliegues de la camisa la piel, igualmente amarilla. Ese hombre, la cabeza alba, camina arrastrando los pies, es mi maestro. Dice más o menos así: hay dos caminos a tomar: enseñar destrezas técnicas al alumno, ir avanzando progresivamente, o enfrentarlo a sus problemas. Si no saben dibujar una mano, que miren una fotografía. Cuando uno dice, qué bien pintado está este cuadro, es porque falta algo. Mejores pinturas son las que al mirarlas uno piensa, la puta madre. Hace como 100 años, en mis pagos, había un ladrillero, muy amigo mío. Un día me confesó que en su cuarto colgaban 3 retratos. Retratos, esa fue la palabra que utilizó. Uno de su madre, otro del Che y otro de Jesucristo. Cuando tengo alguna duda, los consulto, me dijo el ladrillero. Y los 3 coinciden siempre en la respuesta. Marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curva. Cerrame el ventanal. El poema se llamaba Maestros, está dedicado a Tola Invernici, obviamente, que es nuestro autor temático, nuestro pintor de esta semana, y fue enviado gentilmente, muy gentilmente, por Pablo Tiago Roca. Él es, si ustedes lo conocen, es poeta, es crítico de arte, actualmente dirige el Museo Figari, y tuvo la deferencia ahí de compartirlo aquí con La Máquina de Pensar. Le mandamos un abrazo grande a Pablo, y damos por comienzo hoy La Máquina de Pensar, el último día de esta semana, aquí en Radio Uruguay 1050M. Como siempre, ahí en control de emisión de esta máquina está Jorge Pozzi, ahí en los controles, contento con el triunfo de Peñarol, y también está el flaco Germán allá en la puesta a punto. Empezamos ya dándole la bienvenida aquí a otro pintor. ¿Cómo le va? Yamandú Cuevas. Muy bien, buenas noches. Yamandú Cuevas es pintor, es dibujante. Ustedes lo pueden conocer si van al blog de La Máquina, porque entre otras cosas tuvo la gentileza, otro gentil aquí, nos visita hoy, de hacer el logo de La Máquina de Pensar, ¿no? O sea, cuando usted van al blog, lo primero que se ve en el ángulo superior izquierdo es el logo de La Máquina de Pensar, Radio Uruguay 1050M. Bueno, eso es Yamandú, pero pueden visitarlo también en el blog, que también está linkeado, ahí está el vínculo, el enlace en La Máquina de Pensar. Pero bueno, Yamandú, primero, gracias por haber hecho ese logo, te quedó bárbaro. Placer. Y la idea es hablar de Tola. Vos, ¿cuándo te acordás cuando lo viste por primera vez, la impresión que te causó, los dibujos, qué viste primero, dibujos, pintura de Tola? Mira, yo lo conocía de Tola mucho antes de verlo por primera vez, porque tuve la suerte de trabajar mucho tiempo con su hijo Claudio en agencias de publicidad. Entonces conocí enorme cantidad de cuentos de Tola, ¿no? Cuentos que hacía el propio Claudio y amigos de la barra que venían a la mesa de Claudio a conversar, a tomar mate, y yo disfrutaba muchísimo de esos cuentos. Y un día, cuando Claudio ya tenía su propia agencia y yo estaba con él, empezó a ser frecuente que Tola visitara a Claudio. Tola y Milka, inclusive, visitaran a Claudio y se incorporaran a esas informales rondas de mate. Yo andaba por ahí, al lado, era muy chico eso, y en la mesa de los departamentos de arte de ese entonces, más o menos 20 años atrás, todavía el paisaje estaba más poblado de pinceles y cosas que se parecen más a un taller de lo que... Y no de computadoras. Y no de computadoras, ¿no? Había una computadora, ya había una transición, pero
Entonces, bueno, él miraba y siempre tiraba algún guiño, alguna patada, ¿no? Como a los artistas que estaban ahí trabajando, y nos fuimos, más bien él se fue acercando a nosotros, en ese afán de ver qué había arriba de la mesa, con qué cosas trabajábamos. Para él algunas cosas eran novedades, como por ejemplo ciertos filmes transparentes de color que aparecían, ciertas letras transferibles, tramas, cosas que a él le llamaban. Yo supongo también que en la filosofía de él también de decir, ¿no? De usar las palabras para pintar, ¿no? Para incluirlas en sus pinturas, en sus grabados, eso le debía fascinar, ¿no? Había toda una cuestión gráfica que él en un momento creo que hago literatografía, decía, ¿no? O sea, que le gustaba usar. Entonces me imagino que todas esas letras así, ¿no? Le encantaba, le fascinaba. Y nosotros teníamos distintas planchas, había unas planchas extranjeras de muy buena calidad y unas nacionales de muy mala calidad. Y esas muy mala calidad, a la mínima cosa que le daba el sol o algo, se deformaban. Y un día el tipo agarra una de estas que se deformaban porque era un plástico muy barato. Y si la letra, por ejemplo, la letra A quedaba totalmente panzuda y nosotros ya no la usábamos, porque no nos servía realmente. Y un día estaba él ahí, en esos acercamientos que hacía, y junta 2 o 3 y me dice, che, flaquito, ¿estas las tirás? Diciendo, ¿me las puedo llevar? Sí. Digo, claro, llévelas. Y bueno, y en esas ruedas conversamos, ¿no? En esa rueda conversamos, o sea que lo conocí primero de cuentos, después lo conocí en esas rondas de mate en la agencia de Claudio, y mucho después conocí la obra. En ningún caso me defraudé, es decir, cuando yo conocía los cuentos, me imaginaba al Tola. Cuando lo conocí personalmente, no me defraudó. O sea, los cuentos y el Tola cerraban bien. Y cuando conociste la obra... Exactamente igual. Que es una obra muy sorprendente, muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? En primera instancia me resultó muy chocante. Tengamos en cuenta, yo todavía no era un artista plástico, o sea, todavía no estaba desarrollando una obra. Trabajaba en las agencias de publicidad haciendo diseño gráfico, donde es el reino de la estética, el servicio de la comunicación. Y esto estaba en la otra punta, ¿verdad? O sea, ver aquella cosa violenta y tierna a la vez, salvaje, hecha muy vehementemente, sin aparente cuidado de bordes, de contornos, de cubrir lo que aparentemente habría que cubrir, entre comillas, todo eso, o sea, todas esas cosas. Ahora, él también quería comunicar, ¿no? ¿No? Hay un afán, por lo menos, de comunicación bastante fuerte, ¿no? Absolutamente. Esto de decir, ¿no? Esto de decir, todo el tiempo. Pensaba a propósito de esto, yo tengo datos muy imprecisos de lo que te voy a contar. De la anécdota, tengo datos imprecisos, pero provienen de aquellas rondas de mate. Que él hace una exposición relámpago, en un momento, contra los Estados Unidos, una exposición contra los Estados Unidos, en rebelión contra los Estados Unidos. Hay una delegación que se está hospedando en el Argentino Hotel. Creo haber escuchado que era algo de la invasión de los Estados Unidos a Panamá, y había una delegación que se estaba reuniendo ahí, y él hace una exposición relámpago ahí, que consistía en que llevó 4 o 5 cuadros, 4 o 5 pinturas de gran formato, y las plantó enfrente, en la vereda del Argentino Hotel, y durante un rato algunos amigos de él hicieron de atril, sosteniendo aquellas pinturas. No sé cuánto habrá durado. Los datos de la anécdota son por demás imprecisos, pero me sirve porque lo que te quería decir es que muchas veces he pensado que si yo hubiera hecho eso, si yo hubiera querido decir algo, si yo hubiera querido manifestar en solitario o con un grupo de amigos, hubiera querido decir algo frente a una delegación norteamericana, que muchas veces quizá tuve ganas de hacerlo, a la fantasía, hubiera hecho carteles con letras que dijeran váyanse de aquí o lo que fuera. Go home.
O sea, para mí estaba clarísimo que el tipo hacía eso para decir. Él estaba diciendo con su pintura. Y eso me parece muy fuerte, muy importante en la obra, que él estaba tan ahora también es convencido. una obra que no se agota en ese mensaje, eso lo decía el martes Carlos Cebeso, ¿no? También, Claro. o sea que logró siendo incluso proviniendo, digamos, del comunismo, de la Miluno, ¿no? Logró trascender, digamos, no caer en ese realismo socialista, por decirte algo. Lo dijo también Alicia Haber este lunes, ¿no? Que había un tratamiento artístico en esa comunicación. Sí, absolutamente. Él me parece que es muy distinto. Él es como un visitante, digamos, del Partido Comunista, como que lo integra de alguna forma, afectivamente. Claro. Por supuesto que tiene su compromiso y su acción, pero tiene una relación con el Partido Comunista, desde mi punto de vista, que pasa mucho más por lo afectivo, y él lo integra como un visitante, como un familiar allí. No está diciendo nunca desde el lugar de integrante del Partido Comunista o desde el lugar del Partido Comunista, sino desde el lugar de tola comunista. Vos me decías que los colores, comentamos hace unos días, y la forma en que él trata los colores, que era muy original, lo encontrabas, ¿dónde está la originalidad, digamos? A mí me resulta muy interesante ver alguna obra como esta de Cacho, la de Cacho estuvo aquí, que tenemos adelante, por ejemplo, no es la única, porque me sorprende muchísimo el tratamiento de color, por esto. Cuando él trata esta superficie aquí con un color que es muy difícil de llegar, que por lo general uno llega por defecto. Uno está en la mesa de trabajo. Estamos hablando de un cuadro que, tiene el fondo gris, ¿no? Hay una serie de, como si fuera una pared, ¿no? Sí, un color poxipol, le llamo yo. Color poxipol. Claro, como que cuando el poxipol se queda medio seco, ¿no? Que es un color extrañísimo. Sí, asqueroso. Lo cierto es que estos colores suceden cuando uno está trabajando, buscando ciertos colores, empieza a agregar un poco de esto, un poco de lo otro, un poco de acá, y de pronto va en cierta dirección. Por ejemplo, buscando un violeta. No lo logra, y se va para otro lado uno. Puso algún ingrediente de más. Pero ya hay un suficiente volumen de pintura generado, que uno no va a desperdiciar, porque para pintar cuadros de 2 metros por 2 metros uno no trabaja con un poquitito de pintura, uno está trabajando con una cantidad de materia importante. Y a mí me da toda la sensación de que él se deja llevar por el camino del error, del azar, y donde muchos pararían, él continúa indagando en ese color hasta llegar a un color, yo le diría una palabra fea, diría mugriento. Y él se anima a jugar con ese color mugriento, y después nosotros nos seducimos por ese color mugriento, por ese color ratón, por ese color absolutamente sin brillo, pero no solamente por ese color, sino por la osadía que él tiene cuando le contrapone un color directo del pomo, que la otra punta, le pone el amarillo directo del pomo, ¿verdad? Entonces es una contraposición de un color súper simple, sin elaborar, con un color elaboradísimo. Hay, por ejemplo, hay como una intención de la famosa desprolijidad, que él a veces hablaba contra el arte prolijo, ¿no? Y se ven los dibujos que son unos dibujos gruesos, digamos, brocha gruesa iba a decir, pero son dibujos que no son de línea clara, sino que son a veces entrecortada, temblorosa, no acaba, temblorosa, no termina, no son inacabados, sí, son el prototipo del dibujo mal construido, desprolijo, realmente. Yo creo que es la búsqueda de él, y donde muchos pueden ver desprolijidad o temblor o mal dibujo, seguramente él encontraba el dibujo que a él le gustaba hacer,
y por ejemplo el que a mí me gusta. Claro. Digo, porque yo lo veo muy estéticamente muy agradable. Hay una cuestión de no querer buscar de primera la belleza, sino en realidad el querer decir algo o querer comunicar algo, ¿no? Él en un momento dice, no busco la belleza ni lo sublime, dice algo así, sino que yo quiero, muestro para decir. Es cierto. Sin embargo, insisto en que una cosa es cómo uno se percibe como hacedor, y otra cosa es lo que uno es como hacedor, o sea, el producto, la obra, lo que habla la obra de lo que uno es. Porque las obras de Tola, en ese aparente desarmadero que tienen, tienen una gran consistencia, otras prolijidades, por ejemplo, prolijidades constructivas, ¿sí? De estructura, de ritmo, son obras que están enormemente bien plantadas, son correctísimas. Cuando tú tienes un marco estructural tan bien plantado, tan conscientemente construido, te podés dar el lujo de hacer cualquier desprolijidad encima, o casi cualquier desprolijidad encima, que si no traicionás ciertos preceptos, va a funcionar. O sea, hay un discurso por encima que es esa aparente desprolijidad que yo utilizo para comunicar, para decir, para llamar la atención. La falta de ortografía, por ejemplo, estuvo aquí y está las dos veces escrita. Sí, con B larga, y también hay la palabra umbroso con H, o umbrío con H. Esta obra que la gente no puede ver, lamentablemente, que es en este sentido, yo la estoy mirando y tú la estás mirando en aquel sentido, y funciona exactamente igual. La dejé abierta aquí porque inclusive tiene dentro de la propia pintura una parte que está pintada al revés. Sí, que está mirando por otro lado. Es así. Qué lástima que estamos en radio y que no se puede mostrar. Quiero decir, en el taller, todo el tiempo, si trabajamos con grandes formatos, estamos todo el tiempo girando para comprobar contrapesos, ¿no? Balances, equilibrios, y seguramente que él lo hacía, ¿no? Todo el tiempo. Por ejemplo, en esta obra se nota, y en todas. Bueno, entonces para terminar, Yamandú, digo, en muy breve, ¿dónde lo pones vos en tu visión personal ¿no? en tus pintores personales? ¿Dónde lo pones? A mí me encanta, me gusta muchísimo. Yo me da la impresión que es todavía un gran desconocido. No hace tantos años de aquella exposición de Blanes, no hace tantos años de la primer retrospectiva, y eso no quiere decir que haya llegado a la gente, que la gente lo conozca. Un grupo de artistas, un grupo de amigos, un grupo de estudiantes alrededor de Bellas Artes quizá lo conozca, pero todavía es un pintor muy desconocido. Para mí, de entre los pintores, no es un modelo a seguir, pero es una ilusión de un punto a dónde llegar. Muy bien, Yamandú Cuevas, te agradezco que hayas venido acá, te agradezco que hayas hecho luego La Máquina de Pensar, y en cualquier momento continuaremos aquí por La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. El Sodre convoca a presentar proyectos. El Sodre comunica que recibirá proyectos de los interesados en participar en su temporada de Cámara 2011, que se realizará en el Auditorio Nelly Goitiño. Los mismos deberán ser presentados entre el 1 de septiembre y el 15 de noviembre del presente año en Dirección Artística del Sodre, Auditorio Nacional Adela Reta, Andes esquina Mercedes, piso 3. Los proyectos serán analizados por la Dirección Artística y oportunamente se comunicará a los seleccionados. La Filarmónica presenta Cantabile, obras de Canteloup y Mahler. Dirige Javier Loyoya Orbe con la soprano María Gabriela Seaglio. 9 y 10 de septiembre, 19:30 horas, Auditorio Nacional Adela Reta. Entradas en venta en Red UTS y boleterías del teatro. Auspician Radisson y Xerox. Invitan Radiodifusión Nacional del Sodre y El País. Realiza Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo. La Filarmónica. Tocamos tu interior.
Les invitamos a ingresar a nuestra página web para escuchar nuestras radios en Internet y comenzar a crear juntos sus contenidos. www.radiouruguay.com.uy www.radiouruguay.com.uy Inés Basombrío en concierto. Anduve por tantos lugares como un barrilete de mi amor. El próximo 17 de septiembre, a la hora 21, la cantautora argentina presenta en la Sala Citarrosa Músculos del Alma. La inocencia fue más valiente en su inconsciencia. Acompañan Los Casal en bajo, guitarra, batería, saxo, violín y teclados. Entradas en venta en boletería de la sala. Mi nombre es Isabel Legarra, soy actriz de la Comedia Nacional y los invito a ver La Cabra, o ¿Quién es Silvia? Una tragicomedia de Eduard Albi. Dirección Mario Ferreira. Sala Verde, Comedia Nacional, temporada 2010. Cuarta edición. Informe Nacional, cuarta edición. De lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta. Cuarta edición. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Con ansias constantes de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amantes su nido construirá. Su anhelo de distancia y aquí estará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también se devolver. En tus rutas que cruzan los mares, flores y una estela azul de cantar. Golondrina se está cantando Carlos Gardel, que también fue nuestro cantor raro de esta semana. El pasado, el futuro, los mundos alternativos, el terror, la maravilla, el infinito. Los universos de la ciencia ficción a tu alcance, el mito del futuro. Y Golondrinas de Carlos Gardel nos sirve para darle el pie, para saludar aquí al amigo Ramiro Sánchez. ¿Cómo le va, Ramiro Sánchez? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andás? Que usted viene a hablar de otras golondrinas, va a hablar de Alas Nocturnas. Sí. Alas Nocturnas, una novela del año 1968. Seguimos un poco en la misma época, ¿no? Seguimos 70, siempre andamos por ahí. Bueno. Esta novela es de Robert Silverberg, que es un autor sumamente importante, quizá no tan leído aquí en Uruguay como Asimov o como Bradbury, pero bueno,
es un autor con una obra enorme que abarca varias, no solo etapas personales como cualquier escritor, sino etapas de la ciencia ficción como género. O sea, él empieza a escribir en los años 50, en el auge de una literatura un poco a larga, se vería un poco agotada, que era la de la aventura espacial y el space opera, un formato muy cómic hecho literatura. Y en algún momento, quizá influido por autores ingleses como John Brunner o como... Este hombre, discúlpame, es norteamericano. Sí, nacido en el año 35 o 38, algo por el estilo. Y bueno, entonces influido quizá por esta gente que estaba renovando el género desde Inglaterra, él cambia por completo la estética que venía trabajando y produce una serie de novelas que están entre lo mejor de esa etapa de la ciencia ficción. Una de ellas, quizá la más importante, es una de mis novelas favoritas del género, es Alas Nocturnas, que fue publicado originalmente como un cuento largo, que luego el autor prosiguió, y ese cuento ganó un Hugo, que es un premio muy importante, que ya creo que obviamente lo hemos mencionado. Y es una novela que trabaja la noción de un futuro bastante distante, en el que la civilización humana ha caído por completo, es como la idea de la Atlántida. Es como si él dijera que la Atlántida está en el futuro y no en el pasado. Entonces, lo que sucede después, o sea, la caída de esa civilización, genera, una situación caótica que solo es resuelta por la intervención de unos extraterrestres, que de alguna manera compran la Tierra. O sea, ellos dicen, nosotros arreglamos esto, lo otro, porque la idea es que esta civilización humana había plantado unas enormes torres que controlaban el clima, manejaban las corrientes marinas, entonces el planeta aparentemente funcionaba como una máquina, pero eso sale mal, deja de funcionar y viene una catástrofe que es resuelta por estos extraterrestres, que nosotros dejamos las cosas andando normalmente, pero tarde o temprano vamos a venir a reclamar la Tierra. Entonces ahí es una vuelta de tuerca interesante sobre la invasión extraterrestre, o sea, un tópico que lo comenzó H.G. Wells con la Guerra de los Mundos, que a lo largo de esta etapa clásica... Pero en este caso se vendían casi como imperialistas, o sea, venimos con tecnología y después venimos a cobrar. Claro, o sea, lo interesante es que no dicen el momento. O sea, tarde o temprano nosotros vamos a venir. Entonces, ¿qué es la Tierra? Que se reestructura, digamos, sufre un cambio importante y sigue andando y se estructura una sociedad, una civilización diferente. En esa sociedad existen hermandades que tienen una función. Están, por ejemplo, los soldados, que están mejorados genéticamente para ser soldados. Están los gobernantes. Y hay unos seres mutados por ingeniería genética que tienen alas, que son los voladores. Y además hay un grupito que se llama los vigilantes o los vigías, que son los que van a escrutar el universo, el espacio, permanentemente por si vienen estos extraterrestres. O sea, la idea es cómo resistirlos. Es la idea del Far West, de a ver si cuando vienen los indios, claro, o del Imperio Romano, a ver cuando vienen los bárbaros. Bueno, ¿no? acá luego de que la humanidad se puede reestructurar, surgen estos observadores o vigías, que tienen que dar la alerta, y ahí se movilizará la humanidad para resistir esa por más que la hayan acordado en algún momento, la van a resistir. Y la novela tendrá a estar narrada desde el punto de vista de uno de estos últimos vigías, porque claro, ¿qué pasa? Pasan los siglos y siguen los vigías con sus maquinitas, que andan como con un carrito por todo el planeta, y nunca pasa nada. Entonces la gente empieza a decir, esto de lo que van a venir a reclamar la Tierra es mentira, es un mito. Entonces los vigías se desprestigian. Y la novela comienza con este viejo vigía que anda con una voladora y con un paria. Los parias son los que salieron mal en esas cubetas de ingeniería genética y andan, recorriendo las viejas ciudades en ruinas, Roma. O sea que es una decadencia del propio oficio, digamos, de cuidador, claro, de porque vigía. Ya está desprestigiado o inútil, se lo ve como algo inútil, pero ellos siguen vigilando. Ahí hay algo también como de cuentos de hadas, en el sentido de que se perdió o sea, de tantas veces avisan de que van a venir, que al final pierde sentido. Bueno, en realidad hay una vuelta con eso que no me gusta, ¿sabes? A mí pero quiero decir, quería decirte que hay una burocratización y termina no solo eso, solo que hay una burocratización y desprestigio, digamos. Claro, y llega un punto en que nadie les puede creer y la hermandad decae y son pocos los que andan por el mundo con sus carritos de vigía.
Y al final, obviamente, vienen los extraterrestres. ¿No? Y ahí está un poco la vuelta de la novela. La primera parte, esta que había ganado originalmente el Hugo, termina con la invasión. Luego pasan otras cosas. Una cosa muy interesante que pasa es que residuos de esta antigua tecnología son una especie de cubas, o eso se llama cubas, o bañeras, donde debidamente asesorado, ayudado, la gente puede rejuvenecer. O sea, un hombre de 100 años, digamos, pasa, resucita, renace, resurge como un hombre de 20. Entonces eso es algo que está reservado a unos pocos y se convierte como el objeto de una peregrinación. Entonces toda la segunda parte de la novela tiene que ver con, bueno, ya el mundo dominado por los extraterrestres y este viejo vigía que ya no tiene nada que hacer en el mundo porque ya avisó que venían, vinieron y ganaron. Y ya ganaron. Claro, entonces, o sea, no hay resistencia a eso. La resistencia se desmantela enseguida, sí. No, nunca se pudo organizar. Entonces, bueno, este pobre vigía que ya no tiene nada para nada que hacer, intenta peregrinar a este centro, una Jerusalén, creo que es en Jerusalén, donde puede ser... O sea, ya está pensando en él mismo, en su vida, y quiere tratar de rejuvenecer. Exactamente, y bueno, es un honor, es un privilegio que se le da a algunos. Bueno, hay toda una religión, toda una búsqueda de lo espiritual en el libro. O sea, hay una decadencia de la sociedad, entonces va a una búsqueda individual. Sí, lo que pasa es que vos viéndolo así parece funcionar, pero es como algo muy inmediato. En la novela uno tiene la sensación de estar leyendo sobre una civilización vieja. Ajá, o sea, ya pasó. Sí, claro, es algo que está en decadencia, o sea, no funciona bien, es como el Imperio Romano. Pero me refiero a, digamos, que el sentido colectivo se pierde, digamos, de como civilización y hay una búsqueda. Claro, pero la novela como que, si bien la novela piensa un poco eso que vos decís, lo busca mucho por ese lado de las hermandades. Los voladores, entre los voladores, los mutantes, los parias, etcétera, los soldados. Entonces como que el sentido colectivo se refugia a esos, que son como los gremios de la Edad Media de algún modo. Bueno, Silverberg era un tipo que sabía mucho de historia, escribió sobre antropología, además de escritor de ciencia ficción, es divulgador científico, entonces le interesa mucho la antropología, por ejemplo. Entonces se nota mucho eso. Hay otro cuento muy famoso de él que se llama Navegando a Bizancio, que es otro futuro remoto, impreciso, donde lo único que divierte, que entretiene a la humanidad, son unas enormes reconstrucciones tipo parque temático de la antigüedad. Entonces, las clases privilegiadas lo único que hacen es viajar de ciudad en ciudad. Entonces, aquel año, empieza diciendo esta novela, las ciudades eran Roma, Cartago, y Zipango, ya que sé, no sé, Catay, ya que sé cómo se llaman en esas épocas. Bueno, entonces, la novela, y en un momento es Bizancio, entonces allí van estos turistas y está lleno de robots que remedan a los antiguos ciudadanos de Bizancio, etcétera. Y él reconstruye eso desde una cercanía, porque es un tipo que sabe mucho de historia, y algo de eso se nota en las nocturnas. Esa como cansancio de las civilizaciones decadentes y todo eso. Y hay un final que intenta trascender eso. Por eso como que lo que vos decías, como que tomarlo con cuidado porque la novela lo desmiente de alguna manera, pero hacia el final. Pero Ramiro Sánchez no quiere contar el final. No quiero contar el final para que lo busquen. Bien. Alas Nocturnas, Robert Silverberg, se puede encontrar este libro. Sí, en librerías de libros usados se encuentra. Bueno, está hecha la presentación. Después de la pausa continuamos con más Máquina de Pensar. ¿Puede ser? Bueno, vamos a ver si podemos continuar después de la pausa. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Z de Costa Gabras en Cinearte del Sodre. El lunes 6 a las 18 y a las 20:15 en el Auditorio Nelly Goitiño, Cinearte del Sodre exhibirá el film Z, con la actuación de Yves Montand, Irene Papas, Jean-Louis Trintignant y Renato Salvatori, música de Mikis Theodorakis. La película presenta de una forma ficticia los hechos que rodearon el asesinato del político demócrata griego Grigoris Lambrakis en 1963, con su visión satírica de la política griega, su oscuro sentido del humor y su escalofriante final es un grito contra la dictadura militar que dominaba Grecia en aquellos años. Localidades en venta en boletería del auditorio al precio de 30 pesos, entrada libre para socios Espectacular y de Cinemateca. Festival Chopin en el Auditorio Nelly Goitiño.
El jueves 2, a las 19:30, en el Auditorio Nelly Goitiño, tendrá lugar un nuevo concierto del Festival Chopin, en el marco de las actividades por el bicentenario del nacimiento del compositor. Actuarán la chelista Virginia Aldado y el pianista Bernardo Arostegui. En programa, Mazurkas Opus 59, Polonesa Brillante para Cello y Piano Opus 3 y Sonata para Cello y Piano. Organizan el SODRE, la Asociación Chopin del Uruguay, Embajada de Polonia y Ministerio de Relaciones Exteriores. La entrada es libre y gratuita. Transmitirá Radio Clásica 650 AM, emisora de Radiodifusión Nacional del SODRE. Había una vez. Este viernes, el escritor y diseñador uruguayo Gerardo Domínguez, radicado en España, analizará la importancia de la ilustración y el diseño en los libros infantiles. Con la escritora Virginia Brown y la ilustradora Valentina Echeverría, comentaremos el libro Así reinaba el rey reinante. Había una vez. Este viernes, de 20 a 21 horas, con la conducción de Dinora López Solar. Los novios amacan las manos tomadas. Rubén Olivera y Diego Curopatwa presentan su disco. Y algo vendrá. Curopa y Olivera en Sala Citarrosa. Junto a Andrés Pigato, Martín Muguerza y Gonzalo Gravina. Sábado 4 de septiembre a las 21 horas. Curopa y Olivera en Sala Citarrosa. Edita Ayuí. Desde tu pelo hasta tus pies. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos terminando ya esta semana dedicada a Tola Invernizzi, y también lo dijimos, aunque hemos hablado bastante menos de Mario Lebrero. El lunes se cumplían 6 años de su muerte, su partida. Hemos hablado el martes, hablamos con Marcial Souto de La Máquina de Pensar en Gladys, y ahora, Ramiro, la idea, es hablar de estos 2 libros, que estuviste leyendo y que preparaste una reseña para la diaria. Una reciente reedición, ¿no? de que hizo Mondadori, de Nick Carter. Se divierte mientras el lector es asesinado y yo agonizo. Sí, todo el mundo le dice Nick Carter. Nick Carter. Y luego de La Banda del Cien Pies, que La Banda del Cien Pies es un folletín, se fue editado como folletín en un suplemento de un diario argentino en el año 88. Y en cambio Nick Carter es de los 70. Que circula por ahí incluso en la edición de Arca, que tiene un epílogo bastante interesante. Sí, tiene un postfacio de Elena Corberini y un estudio muy interesante de Pablo Roca. Que es una bibliografía muy completa de lo que todo lo de Lebrero hasta el 91. Que yo creo que está bien, Pablo Roca es un gran estudioso, pero eso estoy seguro que lo hizo Lebrero, porque llevaba por un lado, tenía un archivo súper específico. Con Roca de eso, una vuelta que también estaba preparando una bibliografía, quería como completar eso, ¿no? Y sí, tuvo un contacto muy directo, y Lebrero tendría un archivo importante. Tenía un archivo importante. Pero igual fue un trabajo interesante. No, está muy bien porque que demuestra una obra también parecida a la de Tola, en el sentido de que por un lado hay unos libros, pero por otro lado hay un montón de obra dispersa, como ocurrió como La Banda de Cien Pies, que ni siquiera apareció como Lebrero libro. está el problema de los seudónimos, que de hecho Mario Lebrero funciona de algún modo como un seudónimo, no es exactamente un seudónimo, habría que teorizar un poco al respecto, pero Jorge Barlota, Mario Lebrero, y él firmaba alternativamente, creo que incluso... Sí, él se llamaba Jorge Mario Barlota Lebrero. Entonces, tanto Mario como Lebrero era el apellido materno y el segundo nombre. Por eso digo que habría que afinar la puntería ahí sobre hasta dónde puede ser un seudónimo o no. Puede ser un tema interesante. Ahora, de todas formas, Nick Carter se publicó creo que está publicado por Jorge Barlota. Bueno, ahí está el tema. El tema es que el Marcial Souto, que estuvo hablando el martes, que para él, lo dijo, para mí es Jorge Barlota, pero ya
el escritor se comió al personaje. Bueno, y ahora todo el mundo le dice Mario Lebrero, incluso claro, hasta lo que decían Jorge le dicen Mario. Sí. Y habló del Nick Carter, de que él lloraba a la risa cuando leía. Y la idea de Lebrero era no publicarlo con su nombre literario, no como Mario Lebrero, pónganle un seudónimo. Y yo le pregunté ¿por qué no publicaste Nick Carter con tu nombre? Y porque en ese momento en Uruguay, me contesta, el humor estaba considerado de segunda. Si vos escribías humor no podías ser un escritor serio. Claro. Y él de última quería hacer una carrera de escritor. Eso es muy interesante. Entonces salió publicado con un seudónimo y se sorprendió que el seudónimo era su verdadero nombre. Claro. Era Jorge Barlot. El tema, lo interesante de eso también, más allá de lo del humor que lo tiene, cuando yo trabajaba en una librería me acuerdo que se lo recomendé, cuando recién salió el año pasado. Se lo recomendé a un compañero y me contó que lo estaba leyendo en el omnibus y se me moría de la risa. O sea, sí, produce Pero, carcajadas. Más allá del humor, o más acá, o para el costado, no sé, no importa, está el tema de los géneros. Es una obra que parodia salvajemente el policial, el pulp, la literatura de la violencia, la serie de televisión, los detectives, los superhéroes incluso. Y eso por un lado. Después, otra cosa que es, como me parece el segundo o tercer, el humor podría ser uno, la parodia, la literatura pastiche, digamos, podría ser un segundo núcleo. Y hay un tercer núcleo importantísimo que es el psicoanálisis. Sí. O sea, las imágenes que están trabajadas, o sea, son tremendamente resonantes con la imaginaria psicoanalítica. O sea, y bueno, y Lebrero era un lector muy muy cercano. Él por ejemplo, le parecía, eso lo conversé, que al principio le parecía como terrible como empieza la novela, porque la novela es una novela, sí. ¿No? Nick Carter, porque hay una parte de sexo ahí explícito con una niña a través de un espejo. Entonces ahí ya tenemos otra clave, es el doble. Le parece, es que si lo lees desde ese punto de vista... Se sorprendía de que tuviera tanto éxito. Digo, yo lo he leído como 4 o 5 veces a lo largo de 15, 20 años y siempre me produce el mismo carcajada, ¿no? Es tremendo porque tiene tanto y tan separado y a la vez es un texto único, obviamente. Pero claro, si uno lo pone a leer desde esa perspectiva, hay como una saturación incluso de referencias psicoanalíticas. Tenemos el doble, la niña, la sangre se la come a la niña, o sea, la viola y luego la horada y empieza a comérsela, y es el doble y él lo está viendo a través de un espejo, luego lo rompe. O sea, porque no es él está tomando un té con un lord inglés, pero el Lord Ponsonby, pero en cambio es su reflejo en el espejo, está haciendo eso, con la hija del Lord Ponsonby. De todo, se está comiendo a la hija del Lord Ponsonby. Y hay un momento que él dice que rompe el espejo para que el Lord Ponsonby no vea lo que está pasando con su hija, ¿no? Claro, y no puede, porque si no puede terminar la merienda bien. Claro. Por ejemplo, el malo se llama Watson, por ejemplo, ¿no? Los monstruos marinos. Está, esa idea de los monstruos marinos que no son tales monstruos, en el momento que parecen un montón de perritos que están como dándole besos al protagonista. Yo no sé si vos pensás lo mismo, pero Nick Carter es un texto muy intenso aparte, ¿no? Tiene mucha intensidad las imágenes, el ritmo, va a toda velocidad, los enemigos que tiene que enfrentar, la mujer arácnida es impresionante, todo. Bueno, está Tinker, que es el personaje, el ayudante, que también tiene una doble personalidad y es el enemigo. Entonces, bueno, es una locura y tiene ese elemento, de algún modo, como que esa profusión de elementos psicoanalíticos se asocia a la parodia para generar verosimilitud contra lo que podría parecer, porque eso también gana verosimilitud en la medida que uno lo lee como una parodia. Entonces yo digo, lo estoy leyendo como una parodia, entonces bueno, esto puede funcionar como aparato literario porque es una parodia. Entonces, aprovechando que yo ya tengo ese favor del lector que lo lee de esa manera, estamos hablando de un lector simpático, ¿no? O sea, obviamente no... Pero eso es de una obra que empieza con Nick Carter que desde una liana rompe una ventanal y cae en un sillón y dice, caí a las 5 de la tarde. Yo siempre caigo así, dice, ¿no? No podía entrar por la puerta y así me gusta... Claro, ¿no? a mí me gusta entrar así. Ya me gusta entrar así. El que acepta eso ya es ese relato. Pero porque es evidente de entrada que no es seria en el sentido tonto del término, que está parodiando, que no es una novela de detectives que quiera venderse como novela de detectives. Es una serie televisiva, también series televisivas. Claro, bueno, y hay un momento en que se fusiona lo que está pasando. El Nick Carter tiene una serie de televisión.
Y él dice, ahora comienza mi serie. Y claro. Y aparte recibe Nick Carter una carta de una admiradora. Sí, de un escritor sudamericano. Latinoamericano que está tratando de usar mi nombre para hacer una historia. Bueno, en juegos realidad ficción. Está todo librero ahí, si se también quiere, en un momento es la figura del detective, de Chandler, ¿no? O sea, el detective duro que tiene su secretaria que es ninfómana y el problema y que está divina, pero que él no la soporta, tiene que esconderse ya porque ya no lo tiene exhausto. Bueno, y toda una escena con una suerte de muñeca inflable robótica perfectamente construida que al final es la cara de él hecho mujer. Y él no se da cuenta hasta que se lo dicen. O sea, es tremendo. Pero ese barroquismo de que en todas las páginas hay algo totalmente tremendo, que se sostiene por el aparato paródico, me parece. Sí, es un texto, yo insisto, muy intenso, muy inspirado, por decir de alguna forma, que es muy diferente de La banda del Cien Pies, que es el mismo folletín, la misma parodia, pero para mí no es un texto tan intenso, me parece un texto mucho más... No, La banda del Cien Pies apunta a otra cosa y apunta, me parece... al menos así lo leí, a minar el concepto de recepción del lector. O sea, es lo que quería decir hace un rato. O sea, un lector que abre Nick Carter como podría abrir una novela policial, obviamente esto no funciona. Pero un lector que lee esos signos de parodia la decodifica al final. O sea, entiende que todo esto está funcionando como un aparato paródico. El que acepta la primera página ya está. Entró. Bueno, la banda del Cien Pies es diferente porque lo que está minado ahí es la hilación narrativa. O sea, bueno, tenemos varios focos de acción que son varios personajes. Entonces, llegado un momento, la historia de un personaje deriva algo de hasta 10 o 20 años después. Terminado eso, volvemos al mismo presente con otro personaje y que en esa línea vuelve a interactuar con el otro del que ya se nos dijo que va a pasar 20 años después. Entonces, así la linealidad está continuamente amenazada. Igual es paródico, es folletinejo, porque digo, como comenzamos también con una gran conspiración, una banda del Cien Pies está sembrando el terror en la ciudad, están los comisionados, hay una agencia, pero Nick Carter es más lineal, si se quiere. O sea, si bien tiene todos esos juegos, pero hay una forma de reconstruir la narrativa. Nick Carter se enfrenta a hace esto, el malo es hace lo otro, viene la arácnida, la vence, no la vence, termina tal. En cambio, en la banda del Cien Pies, hasta el final, nunca sabes qué es la banda del Cien Pies. No, nunca. Es más, hay un personaje que es un asiático operado para parecer occidental. Sí, hay un que trabaja a favor del budismo, o sea, tratando de implementar la irrealidad del mundo en el mundo. Eso es brillante. Que al final de la novela resulta que es el que le pasó al narrador, el hebrero, de algún modo, la data de todo lo sucedido, que al final también es una crónica. Entonces, cuando termina de escribir, le dice, bueno, pero todo esto que vos me contaste, que yo acabo de narrar, hace agua por todas partes. ¿Qué pasó con fulano? ¿Qué pasó con Mengano? ¿Y qué es la banda del Cien Pies? Y nunca sabemos. Y entonces, él dice, bueno, mi teoría, dice el narrador, que se lo dice a este asiático, es tal y tal y tal. Y él dice, bueno, eso es muy buena tu teoría, pero es tan falsa como cualquier otra. Entonces, al final, la pregunta que quiere hacerse el lector es, bueno, un libro que se llama La banda del Cien Pies. ¿Dónde está la banda del Cien Pies? Entonces hay como continuas maneras de dudar de que lo que esté actuando es la base de la banda del Cien Pies. Hay por lo menos en la historia, en el libro se cuenta que como la banda del Cien Pies son mucha gente que se esconde abajo de un disfraz y siembra el terror durante 5 minutos, donde roban gente, a veces desnudan muchachas, le sacan fotos, todo en la banda del Cien Pies. Después se desarticula y desaparece, ¿no? Y a alguien se le ocurre que eso es parecido a los dragones chinos, de los carnavales chinos. Y por eso acusan a China. Entonces dicen, vayan al barrio chino. Y como la policía va al barrio chino, también hay una cuestión de hablar de la represión, ¿no? Me parece a mí, porque la policía va al barrio chino y reprime tan violentamente a los chinos que mata gente, mata al embajador chino ante la ONU, salvo a un chino que está en un café mirando todo, pero como estaba con los ojos operados y con los ojos abiertos, y aparte se llama Jonathan Barry, no sé cuánto, nadie se dio cuenta que era chino. Claro, pero como es un agente encubierto, luego va a China y cuenta todas estas atrocidades y el mundo está al borde de la guerra y al final gana China la guerra. Pero eso es, y al mismo tiempo se está diciendo que que hay otros atentados que raptan a hacen lo otro, pero eso no tiene nada que ver con la banda del Cien Pies. Entonces está continuamente negándose a sí misma la novela. Para mí, yo la banda del Cien Pies la había leído en internet algunos fragmentos, no me había gustado, pensé que era la misma línea de Nick Carter, y a mí Nick Carter me encantó y
esto me desilusionó. Ahora, al leerlo el libro, me sorprendió, primero, lo bien escrito que está, quizás de los libros mejor escritos en cuanto a profusión de lenguaje, porque normalmente se habla del hebreo que tiene una sencillez, es demasiado sencillo, tiene una sencillez engañosa. En este libro está como que escribe muy bien, ¿no? Todo está muy bien construido. Y lo otro que me parece que lo salva es la violencia que aparece a veces, ¿no? Aparece una violencia humorística terrible. Hay una parte que una niña, una violetera es secuestrada, una pequeña violetera secuestrada, y el malo le empieza a decir todas las cosas que le van a hacer, y luego el malo es violado por un oso. Exacto, el malo es violado, hay dos osos, un oso bueno, un oso hay un oso bueno complicado, y un oso malo. Que aparte son pareja los osos. Claro. No, pero bueno. Claro. No, pero déjame contar esto, porque hay un oso que actúa con una muchacha en un nightclub, una especie de strip. Y la actuación del oso con esa muchacha es, con sus garras, sus zarpas, romperles el vestido y dejarla desnuda, ¿no? Ese oso que parece terrible, es tremendo, en realidad es el oso bueno, porque todas las noches es sodomizado por otro oso, el oso malo, entonces que lo deja tranquilo, ese oso no va a hacer nada. El verdaderamente malo es el otro oso, el oso malo que está en la jaula. Hasta que ese oso malo se escapa, y agarra al jefe de los malos. Y luego la stripper es el cerebro de una contraoperación contra la... O sea... Y luego salva la chica de las flores. Pero hay que aclarar que el líder de esta banda mala, que es de los malos terribles, que es sodomizado por este oso malo, en esa larga y profunda sodomización, encuentra su yo interior. Y descubre que en realidad no quiere ser más malo y no quiere ser más millonario. Se convierte en una especie de santo iluminado. Claro, Por eso te dice lo de las digresiones de la novela, porque toda esa historia, que es como por la mitad del libro, cubre 20 años más. Entonces, que vemos todos los desarrollos futuros de la historia de este tipo. Como también vemos los de la florista con la stripper, que se van a una playa en plan lésbico que nunca queda del todo consumado, digamos. Entonces, es como que la novela vive haciendo digresiones, en un sentido como un poco... pinchonesco, como al arcoíris de gravedad, que uno lo va leyendo, la gran novela de Thomas Pynchon, que uno la va leyendo y esas digresiones destruyen la linealidad del texto. Bueno, acá es eso a otra escala, pero es eso también. O sea, hay pero yo creo que acá en la banda de Siempre me parece que puede haber esas digresiones que decís puesto esto, porque hay un esquema que todos tenemos, que es el de una ciudad que es atacada por una banda, se llama la banda del 100 pies, y que es necesario que vengan los buenos, una agencia detective clandestina, y con el comisionado, o sea, hay todo un esquema que es de Batman, de todo el cómic, que en ese esquema no es necesario explicarlo demasiado porque todo el mundo lo entiende. A partir de ahí se empieza a ir para cualquier lado. Pero sigue funcionando en ese esquema. Digamos, pero no quizá la narrativa a la que alude en forma paródica no es ni la milésima parte de digresiva que puede ser. O sea, estamos hablando de que esa literatura de superhéroes es lineal. Entonces el elemento digresivo viene a violentar ese molde paródico. Yo lo que digo, que creo que incluso pensándolo un poco más, ahora también en Nick Carter, lo que usa el hebrero, lo que lo hace funcionar es que usa géneros ya conocidos, hasta populares y demasiado desprestigiados, digamos, ¿no? Pero que son muy populares y muy conocidos, entonces no tiene que explicarlo. O sea, no tiene que explicar cómo es la oficina del detective y cómo es la secretaria ninfómana. No tiene que explicarlo. Tiene que salir corriendo alrededor del escritorio porque la secretaria lo va persiguiendo y lo quiere... Igual me parece que eso es mucho más, lo que decís me parece bien, pero me parece que es mucho más válido para Nick Carter que para la banda del 100 pies. O sea, que la banda del 100 pies es un texto mucho más extraño, si se quiere, que Nick Carter. Y quizá le falta... Si bien tiene humor, por supuesto, pero le falta el humor que es como que estalla en Nick Carter. Capaz que esa fue una de tu primera lectura, capaz que no la disfrutaste tanto como Nick Carter, quizá por eso, porque es un texto que el humor lo trabaja de otra manera. Para mí la banda del 100 pies tiene momentos, 4 o 5 momentos, en el que
es un estallido de violencia humorística, por ejemplo, cuando este malo agarra lo del oso, o el malo agarra y le empieza a decir a la pequeña billetera lo que vamos a hacer, y eso va a ser solo la primera semana. Claro. La segunda, y después cuando hagamos todo esto, en realidad eso es el principio, y después porque toda tu vida vas a estar con nosotros, y después vas a quedar embarazada, y después vas a hacer todo, y le va haciendo millones de cosas, y después ahí vamos a pasar a la investigación anal, entonces, y va diciéndole a lo largo de toda una página, y